Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de esta iglesia, cada día, Señor, tenemos que decirte gracias. Porque mientras unos corren al cementerio, tú nos tienes a nosotros bajo el cuidado y la bendición tuya, Señor. Permite, amado Dios, que en este día, en todos los hogares donde entra nuestra programación, en toda la ciudad de Magangué y en muchas ciudades de Colombia y fuera de Colombia, que hoy hayan milagros por todas partes, Señor. Que hoy vuelva tu Espíritu a tomar el control que hace mucho tiempo tenías aquí, Padre. Háblanos a todos y ayúdanos a persistir en la bondad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor en este día. Hoy he titulado este estudio La Biblia y los milagros. No vamos a basarnos absolutamente en ideas de hombres, imaginaciones o cosas. Todo lo que Dios hacía, lo volverá a hacer, pero basado únicamente en la palabra de Dios. Para creer en el Dios de la Biblia, es necesario algo que no podemos pasar por alto. Ver lo invisible como visible. Vuelvo, repito, si yo creo en la Biblia, tengo que comenzar a creer en lo invisible como visible. Quiere decir que yo voy a tener mucha claridad en la palabra, que cuando hable la palabra yo pueda entender y comprender que lo que se dijo para mí, se dijo para usted. Y aunque usted no vea que el tumor desapareció enseguida, que el cáncer se fue enseguida, que el dolor de cabeza se fue enseguida, usted tiene que estar claro viendo que eso sí sucedió. Y si usted no aprende a entender cómo es que Dios maneja las cosas y duda en los momentos de la palabra de Dios, usted nunca va a recibir nada positivo de Dios. Por eso el alimento espiritual de nosotros es la palabra, y en la palabra encontramos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, encontramos algo precioso que dice aquí: así que la fe es por el oír. Escuchen bien clarito. En el tiempo de Jesús, la gente oía hablar de Jesús y los enfermos salían al encuentro de Jesús. Y la fe se aumenta en las personas por el oír hablar de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios están sentadas las bases
de los milagros y las bases de todo lo que Dios hace. Entonces, la gente del entonces de Jesús, muchos corrían al paso de Jesús porque oían hablar del que hacía los milagros. Y nosotros tenemos también que hacer que la gente entienda que a pesar de que todo lo profesional, todo lo científico, todo lo que maneja la salud es algo real, porque Dios también creó todas estas cosas. Es más, tiene en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también puso un médico a escribir. Todo esto es verdad, pero la gran verdad del cristiano que vive con fe es que le cree a Dios lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo le creo a Dios lo que dice la palabra, me atrevo a creer que por muy fuerte que tenga el cáncer, por muy fuerte que esté pasando el dolor, ahora ratico cuando me paré aquí, se me vino a mi mente, no oí ninguna voz, se me vino a mi mente: esta noche vas a orar por los estómagos, porque hay muchos estómagos enfermos, pero algunos no conocen, otros sí saben, algunos no saben que su estómago está enfermo. Y cuando soltamos la palabra, tiene que dar fe de que esa palabra que salió del Espíritu Santo, de la Biblia, se va a hacer una realidad en la vida mía, en la vida tuya. Y escúchenme también, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios regenera a las personas a través del Espíritu Santo. Y los que no cambian y los que no le dan un vuelco a su vida es porque la palabra de Dios en ellos no ha hecho nada, y no ha hecho nada porque no tienen fe en la palabra, ni en Dios, ni en nadie, sino en su pecado. Y siguen en su pecado, y su pecado les llevará a la perdición. Pero el que tiene la palabra tiene a Dios. Y el que obedece la palabra comienza a aprender a tener fe, una fe verdadera y sincera que Dios cambia. Si la Biblia nos muestra cómo actúa Dios sanando a la gente, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No solamente hay problemas de sanidades físicas en las personas. Otro de los momentos que Dios nos ha mostrado acá es que hay mucha crisis financiera en muchas personas. Hay hogares que están viviendo momentos difíciles y duros. Momentos donde parece que Dios no existiera en ellos. Momentos donde parece que todas las puertas están cerradas. Pero la invitación esta noche es a comprender cómo es que actúa la fe en uno como persona o como familia. Y cuando tú oyes la palabra como la estás oyendo hoy y comienzas a actuar, a hacer que esa palabra sea activa en la vida mía, tú verás los resultados de Dios positivamente. Pero cuando la palabra no tiene vida en ti, cuando la palabra no te ha cambiado para nada, todas las cosas seguirán no mejor, sino peor.
Por eso es necesario que tu fe esta noche comience a cambiar de actitud. Ver que la ruina, que la tristeza, que el dolor, eso se acabó. Aunque lo esté viviendo, lo tiene que practicar diciendo: ya no está eso en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. De igual manera es cuando la persona está enferma. En Deuteronomio 7:15 dice: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Toda enfermedad. Quitará Jehová. Aquí podemos observar que la palabra quitará Jehová toda enfermedad es una promesa de Dios. Y si yo tengo fe y creo en esa promesa de Dios, y yo veo y visiono y vislumbro y acepto y estoy viendo lo que todavía no estoy viendo, pero lo estoy viendo como si ya hubiera realizado, la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Y no solamente nosotros los predicadores vamos a hacer lo que estemos orando por los enfermos, sino que esta promesa será para ti también, para que cuando alguien necesite de tu ayuda, tú puedas decir: el Cristo de la gloria que me cambió a mí, ese Cristo también yo oro y sé y tengo seguridad que la gente se sanará. Y si nosotros trabajamos por traer enfermos, esta iglesia va a ser bendecida, usted, su familia y todos los que le sirvan al Señor. Porque el propósito no es venir aquí el pastor a venir a dar un mensaje el viernes y otro mensaje el domingo. No, el propósito que Dios nos ha puesto es llevar almas sanas al reino de los cielos. ¿Quién las va a sanar? ¿Quién les va a hablar? Usted y nosotros. Entonces, hay una promesa que Él quitará toda enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando oro y no se me quita la enfermedad? ¿Qué pasa cuando oro y no se me quita el dolor? ¿Qué está pasando? Yo lo único que te pido es que aumentes la fe en Dios. Que cuando tú le pidas a Dios algo, tú le creas en el momento que ese algo ya Dios te lo envió. Y solo espera porque Él sigue trabajando. Yo mismo le he preguntado al Señor. Y le dije: Señor, quiero que a partir de hoy muchos de los enfermos comiencen a sentir que cuando lleguen a su casa ya recibieron su milagro. Pero ustedes tienen que poner de su parte, entendiendo que lo que están oyendo hay que activarlo en la vida de nosotros. ¿Y cómo se activa? Pues vaya donde su vecino, vayan de su vecina, su compañera de trabajo, su compañero de empresa, lo que sea, y dígale: mira, te voy a invitar a la iglesia el viernes porque allí el Espíritu Santo y Jesucristo están sanando a la gente para que no siga sufriendo de este mal que tiene, para que no siga padeciendo de este cáncer, para que no, tráigalo, oblíguelo a venir a buscar, que Dios está dispuesto. Pero si usted no trabaja, se sanarán los que los oyen por la televisión, la radio, pero usted tiene que tener una disposición de creer, porque yo le oro bastante a Dios y le he creído que esta iglesia no sufrirá ninguna de las pestilencias que ya están llegando.
porque nos estamos aferrando a la fe que hay en la palabra de Dios, agarrándonos. No nos podemos soltar de lo que Dios dice. Dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, dile a tu hermano que está al lado tuyo, ¿por qué no crees? Quiero que sepas algo. Cuando una persona cree en la Biblia y en Dios, vuelvo y repito, esa persona cambia. Pero si esa persona no cambia, no ha creído en Dios, no ha creído en la Biblia, no ha creído en el Espíritu Santo. Y cambiar es dejar todo el pasado en el pasado y entrar en la gracia de Dios. Hay mujeres que quieren que sus esposos cambien, se conviertan, se entreguen, pero ellas no cambian. Ellas no se convierten. Ellas no buscan. Ellas no tienen transformación. Nunca van a lograr lo que están pidiendo, porque primero tengo que cambiar yo, para que luego mi esposo o mi esposa cambie. Entonces, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora puedes estar pensando que es difícil que tu esposo venga a la iglesia, pero ¿le crees a Dios? ¿Dios lo podrá traer o no lo podrá traer? ¿Le crees a Dios? Y para creerle a Dios tienes que cambiar. Tienes que dejar tus modales. Tienes que dejar tus cosas mundanas. Tienes que dejar tus malas palabras. Tienes que dejar ese amor que le tienes al mundo para creer en Dios. Y cuando le creas a Dios, el versículo entonces, al que cree, todo le es posible. Al que cree, verá la gloria de Dios, verá la sanidad, verá la bendición, y la ruina se apartará de su hogar. Amén. Al que le cree a Dios. Y dice Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Me llamó tanto la atención ayer cuando comencé a revisar los estudios, las cosas que tengo archivadas en los computadores. Precisamente que 12 años atrás no cabía la gente aquí un día de milagro. Habían liberaciones, habían milagros, todos los servicios. Y dije, este es el estudio para hoy, porque el Señor me dijo, lo volveré a hacer. Así que, hermanos, no es que no vayas al médico, no es que no vayas a tus citas, no es que no vayamos a atender nuestra salud, no. Es que dentro de todo el proceso entienda que el médico por excelencia se llama Jesucristo. Y que yo tengo que acudir en el momento que necesito acudir a Él, creyéndole con fe,
de que Dios no solamente me sana, sino que Dios también va a hacer una transformación en mi hogar, una transformación financiera, una transformación espiritual, y que todo mi hogar cambiará en el nombre de Jesús. Amén. Pero Dios no va a venir con un garrote a hacerte cambiar. Dios te muestra su amor a través de la palabra, y la decisión la tienes tú. Amén. La decisión la tengo yo. Porque hay mucha gente que no recibe porque se han vuelto incrédulos. Voy a mirar una cita más en Mateo 13:58, para que vean ustedes que hay gente que no permite que Dios los sane. No permite que Dios le cambie su situación. No permite que Dios transforme su vida. Ellos mismos. Y se han vuelto unos conformistas. Y ellos mismos se dicen: si mi mamá murió de cáncer en el seno, yo también voy a morir de eso. Si mi papá murió de esto, yo también. Si mi papá era tan pobre, que yo también voy a ser tan pobre, tan pobre. ¿Sabe por qué sucede eso? Miren este versículo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuándo rechina la palabra en una persona? Cuando ellos mismos dicen: ese pastor me está tirando eso a mí. Ningún pastor le tira nada a nadie. El Espíritu Santo conoce tu vida y conoce mi vida. Y por eso el Espíritu Santo esta noche está diciendo: aquellos que oigan mi palabra y tengan oídos a ella, aumentarán su fe, creerán en lo que yo les voy a hacer, en la transformación que yo soy capaz de hacerles. Desgraciadamente la gente a veces cree más en los hombres que en Dios. Yo quiero que tú entiendas hoy, para mí, para mi familia, hoy comienza la gran bendición de Dios en la sanidad de esta iglesia. Pero aquellos que incrédulamente no acepten, ni reciban, ni cambien, no van a recibir nada. Ya eso no es culpa mía, ya lo dice la palabra. Dice: y no hizo allí milagros a causa de la incredulidad de los hombres. Vamos a ponernos de pie, por favor. A mí nunca se me olvida que una vez estaba mi esposa y yo predicando por cuando no teníamos tantas comunicaciones, sino que estábamos en el proceso de las comunicaciones. Estábamos predicando por internet. Y de pronto recibimos un mensaje de una mujer. Y estábamos hablando precisamente sobre el cuidado que deben tener las mujeres para no divorciarse. Y esa mujer le impactó tanto. Miren lo que es el oír la palabra. Estaba en México y comenzó a chatear con nosotros inmediatamente ahí en México. Y cuando terminamos de hablar, nos puso un mensaje, muy largo por cierto, contándonos toda su historia.
Y me dijo, pastor, yo mañana iba a firmar mi divorcio, pero con esa palabra que usted termina de dar, ahora voy a luchar por mi esposo y no me voy a divorciar. Desde Magangué, en México. Eso es lo que tenemos nosotros que luchar por lo que queremos. ¿Cuántos quieren vivir bien? ¿Cuántos quieren salud? ¿Cuántos quieren que Dios los esté protegiendo? Solo crea la palabra. Cambie. Dígame a su hermano que está ahí, cambia. Cambia, dígale, cambia. Deja ese carácter tan malo que tienes. Cambia. Y el único que puede cambiarlos se llama Jesucristo. Yo quiero orar por todas estas personas que están allá en televisión en este momento. Todos los que están por la radio en esta hora. Señor, que todo el que esté enfermo reciba tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana de cáncer, de epilepsia, trastornos, desesperos, hay muchas personas que han querido quitarse la vida porque para ellos no hay nada. Porque todo lo ven oscuro. Pero Señor, activa lo sobrenatural en ellos. Levántalos en el nombre de Jesús. Levántalos en el nombre de Jesús y sánalos en el nombre de Jesús. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.